En el corazón de la Ilustración francesa nació un hombre cuyo rigor y curiosidad transformarían la química para siempre. Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna, no solo descubrió el oxígeno y desentrañó los secretos de la combustión, sino que también combinó ciencia, administración y pasión intelectual en una época de grandes turbulencias. Desde su laboratorio en el Arsenal hasta su trágico final durante la Revolución Francesa, su historia es un viaje entre la genialidad y la adversidad, donde la balanza de la razón se enfrenta al caos del mundo. Hoy exploraremos la vida, los descubrimientos y el legado eterno de Antoine Lavoisier. El joven ilustrado y el despertar del rigor. Antoine Laurent Lavoisier nació en París el 26 de agosto de 1743, en el seno de una familia de la pequeña burguesía de la magistratura. Su padre, abogado y procurador en el Parlamento de París, proveyó un ambiente de rigor, aunque la infancia de Antoine se vio marcada por la tragedia. Una niñez signada por las pérdidas se instaló temprano en su vida, especialmente tras la muerte de su hermana, Marie Lavoisier, cuando él apenas contaba con 15 años. Esta pérdida temprana contribuyó a forjar un muchacho tranquilo y formal que hallaba consuelo y propósito en el estudio más que en el juego. Con el tiempo, se convertiría en el último de su estirpe, pues moriría sin dejar descendencia. Su educación formal se desarrolló en el Colegio Mazarin, donde cultivó un espíritu polifacético. Aunque más tarde definiría la química de su tiempo como oscura y carente de método, sus intereses iniciales no se limitaron al empirismo, es decir, al conocimiento basado únicamente en la experiencia y la observación. El joven Lavoisier hizo sus primeros intentos en literatura e incluso intentó escribir una pieza teatral que emulaba el estilo de La Nueva Eloísa, de Rousseau, un documento clave, aunque hoy perdido, que revela la naturaleza fundamental de su carácter y la dirección de su intelecto. Fue un ensayo con el que ganó un segundo premio en 1760, el mismo año en que murió su hermana. En él meditaba sobre la pregunta de si la rectitud moral era tan necesaria como el rigor de la inteligencia para buscar la verdad. Este debate precoz sobre la moralidad y la precisión prefiguraba la insistencia que luego impondría en la ciencia. En sus años de formación, Lavoisier no descuidó la base matemática y racional, instruyéndose en el Colegio Mazarin en cálculo y fundamentos de física newtoniana bajo la dirección del astrónomo Lacaille. De esta experiencia, se acostumbró al rigor racional que aplican los matemáticos a su labor, específicamente a los procedimientos escalonados de la demostración geométrica, esos razonamientos paso a paso que llevan a conclusiones irrefutables. Este gusto por el orden racional se convertiría en un sello personal en todos los ámbitos de su vida. A pesar de su inclinación natural hacia la ciencia, al abandonar el Colegio Mazarin en 1761, se matriculó en la Facultad de Derecho de París. Su padre insistió en esta vía, argumentando que la ciencia era una actividad recreativa de lo más admirable, pero que, como profesión, carecía de todo valor. Aunque se aplicó diligentemente al estudio de las leyes, su verdadera pasión residía en las ciencias. Durante estos años, complementó sus estudios con una formación enciclopédica. Estudió mineralogía, la ciencia que estudia los minerales, con Jean-Étienne Guettard, botánica con Bernard de Jussieu y química con Guillaume François Rouelle. Sus primeras nociones de química fueron con Louis Césaire de Laplanche, profesor auxiliar en su colegio, y posteriormente con Rouelle. Aunque Rouelle era un partidario de la teoría del flogisto, una teoría química entonces popular que intentaba explicar la combustión. Lavoisier se sintió al mismo tiempo admirado y frustrado por sus enseñanzas, pues percibía que la química se basaba en ideas incoherentes y suposiciones sin demostrar,
careciendo de la lógica científica. De hecho, en 1766 llegó a admitir que debía volver a estudiar toda la química desde el principio. Habiéndose licenciado en Derecho en 1764, y aunque nunca ejercería como abogado, a sus 21 años, Lavoisier ya urdía un plan para forjar su carrera científica. En este período, su primer trabajo científico conocido data de 1763 sobre la aurora boreal observada en Villers-Cotterets. Entre 1764 y 1765 llevó a cabo el estudio del yeso de París, el ingrediente fundamental de la escayola, y presentó sus conclusiones en un artículo a la Academia. Aunque este ensayo fue considerado más teórico que práctico, el rigor del joven Lavoisier ya era evidente. El jurado de la Academia alabó el trabajo porque se reducía el fenómeno a las sencillas leyes. Este enfoque inicial demostró su compromiso de que sus conclusiones no fueran más allá de los hechos demostrables, un principio de objetividad y cuantificación que definiría la revolución química que estaba a punto de iniciar. La doble vida, una boda y el año crucial. Con 20 años recién cumplidos y ya licenciado en Derecho, Antoine Laurent Lavoisier forjó un camino que lo llevaría a una doble vida, la del ambicioso administrador y la del metódico científico. El 16 de diciembre de 1771, Lavoisier, a sus 28 años, se casó con Marianne Pierrette Poltz, de tan solo 13 años, hija de Jacques Poltze, un colega asentista. Aunque el matrimonio burgués en la época solía ser un acuerdo de conveniencia, la relación se convirtió en una alianza profunda y productiva, especialmente porque la pareja no tuvo hijos. Lavoisier se unió a la Ferme Générale, la institución encargada de la recaudación de impuestos indirectos, una posición que le proporcionó la fortuna necesaria para financiar su costosa vocación científica. Fue en este ámbito administrativo donde su carácter obsesivamente ordenado y preciso se manifestó, estableciendo un método de trabajo que luego aplicaría a la química con extremos geniales. Por ejemplo, en su función, modernizó el sistema aduanero para rastrear la adulteración del tabaco, para detectar exactamente dónde se producía la alteración y no tomar por culpables a quienes son inocentes. Impuso un metódico sistema de pesaje y contabilidad en cada punto de la cadena de suministro. Este enfoque basado en pesar y cuantificar era fundamentalmente el mismo principio que estaba aprendiendo a aplicar en su laboratorio químico. Mientras consolidaba su carrera administrativa, su esposa, Marianne, se dedicó a su vida científica de forma inquebrantable. Ella se convirtió en una colaboradora indispensable, ejerciendo como asistente y en ocasiones directora de su laboratorio. Además, la joven Poltze ayudó a llevar un registro meticuloso de todos los experimentos y colaboró en la redacción de muchos de sus escritos. Ella asistió a cursos de química con Jean-Baptiste Bouquet y aprovechó sus conocimientos de inglés y latín para traducir textos científicos, como más tarde haría con el ensayo sobre el flogisto de Kirwan. Su papel en la vida del químico, trascendiendo el de esposa, fue inmortalizado en un poema de Jean-François Ducis, que la describía con el doble rol de musa y secretaria. El año 1772 resultó ser crucial para la carrera de Lavoisier. En este año, a sus 29 años, se convirtió en miembro asociado de la Academia de las Ciencias. Sus investigaciones se centraron en problemas fundamentales, incluyendo la combustión del fósforo y el azufre. En este contexto, comenzó a notar que, durante la calcinación, el proceso de calentar metales al aire hasta que cambian su aspecto, los metales aumentaban de peso, lo que lo llevó a atribuir esta ganancia a una cantidad prodigiosa de aire
que se fija durante la combustión. Presionado por el deseo de proteger la primacía de sus ideas, Lavoisier tomó medidas extraordinarias. El 1 de noviembre de 1772, depositó un documento sellado ante el secretario de la Academia de las Ciencias. El manuscrito, que fue escrito bajo la presión frenética de la excitación intelectual, buscaba asegurar su autoría de una naciente teoría de los elementos. Aunque Lavoisier estaba convencido de que su descubrimiento era uno de los más interesantes que se habían hecho desde Stahl, todavía no era capaz de definir exactamente lo que había descubierto. No obstante, en febrero de 1773, declaró en su cuaderno de laboratorio que se disponía a provocar una revolución en la física y en la química. Tras varios meses de trabajo y la presentación de nuevos artículos, Lavoisier entregó a la Academia el borrador de su primera gran obra el 7 de agosto de 1773. El libro, publicado en 1774 bajo el título Opúsculos físicos y químicos, trazó la ruta para la investigación química moderna. La obra incluía minuciosas ilustraciones de los aparatos y procesos, las cuales fueron obra de su esposa. El rigor del trabajo fue reconocido por sus pares, quienes en una reseña señalaron que Lavoisier había sometido todos sus resultados a la medición, al cálculo y a la balanza, método riguroso que felizmente para la química comienza a ser indispensable. Con esta publicación, el joven científico de 31 años consolidó su posición, basando su incipiente teoría en la cuantificación, es decir, en medir con precisión todas las cantidades involucradas y la evidencia empírica, el conocimiento obtenido mediante la experimentación y la observación directa. El laboratorio del arsenal y la química de la vida. Tras la publicación de sus opúsculos físicos y químicos en 1774, Antoine Laurent Lavoisier, ya en sus primeros 30 años de vida, se encontraba en un momento crucial, listo para transformar la química. Pero para ello necesitaba dos elementos: un asiento administrativo estable y un laboratorio permanente. Su carácter, definido por la lúcida precisión de su intelecto y un espíritu de contabilidad llevado a extremos geniales, demandaba un centro de operaciones donde aplicar su método riguroso de pesaje y medición. La oportunidad se consolidó en 1775, cuando fue nombrado miembro de la Régie des Poudres, la administración de la pólvora. Poco después de su nombramiento, el organismo estableció una nueva sede en los terrenos del Arsenal de París, a orillas del Sena. Allí, en el Hôtel des Poudres et Salpêtres, Lavoisier instaló su laboratorio, dotado de los últimos avances, un escenario que albergaría todas sus investigaciones hasta el final de su vida. Este no era solo un espacio de trabajo. La residencia de los Lavoisier en el Arsenal pronto se convirtió en uno de los salones científicos más importantes de París. Este nuevo periodo estuvo marcado por el apogeo del rigor metodológico. La precisión, un valor que Lavoisier había aprendido de su formación matemática, se aplicó de manera sistemática, marcando un claro inicio de la química moderna y dejando atrás los últimos vestigios de la alquimia medieval. El centro neurálgico de este sistema de cuantificación, es decir, de medir con precisión todas las cantidades involucradas, eran los registros de laboratorio. Estos eran 14 cuadernos de gran formato y elegantemente encuadernados que cubren el período comprendido entre 1772 y 1788 y funcionaban como el archivo central de todos los experimentos de la pareja. En ellos, la letra de Lavoisier se mezclaba frecuentemente con la de su esposa, Marie-Anne Paulze Lavoisier.
cuya lealtad y entrega a la carrera de su esposo fueron inquebrantables, se reveló como una colaboradora indispensable. La ausencia de hijos le permitió dedicarse plenamente a la ciencia, asumiendo el rol de asistente de laboratorio y, en ocasiones, de directora del mismo. Llevaba un registro meticuloso de los experimentos y asistía a su marido en la redacción de sus escritos. En este mismo período, se hizo evidente la necesidad de nivelar la formación de Marianne con las ambiciones científicas de Lavoisier. Para lograrlo, ella asistió en 1777 a un curso de química impartido por Jean-Baptiste Bouquet en el mismo Arsenal. Este curso privado, dedicado en gran parte a la química mineralógica, el estudio de las propiedades químicas de los minerales, fue probablemente orquestado para que ella pudiera adquirir las bases teóricas y prácticas necesarias para involucrarse más profundamente en la investigación. De hecho, el contenido íntegro del quinto tomo de los registros es el relato de este curso, casi totalmente de la mano de Madame Lavoisier. El Arsenal se caracterizó por albergar la tecnología instrumental más avanzada de la época. Un ejemplo fascinante de esta tecnología de punta fue la lente de quemar de Tschirnhausen, que Lavoisier utilizó en sus experimentos iniciales sobre la calcinación y la combustión del diamante. Esta lente, capaz de concentrar un calor tan intenso que se compara con un acelerador de partículas del siglo XX, permitía realizar experimentos en recipientes sellados al vacío, atacando sustancias que antes se consideraban inmutables. De estos experimentos y otros de calcinación, surgió la teoría de la combustión basada en el oxígeno. En 1777, Lavoisier utilizó por primera vez el neologismo oxígeno en una memoria presentada a la Academia titulada Sobre la combustión en general, lanzando sus primeros ataques directos a la obsoleta teoría del flogisto. Una de sus campañas más ambiciosas en esta década fue la cuantificación del calor. Entre 1781 y 1783, Lavoisier colaboró estrechamente con el matemático Pierre-Simon Laplace para medir el calórico, la sustancia que entonces se creía responsable del calor. Estos experimentos con el calorímetro, un aparato diseñado para medir el calor liberado o absorbido en las reacciones químicas, que buscaban convertir la química en una ciencia de leyes y cantidades, fueron considerados lo bastante importantes por Lavoisier como para ser incluidos, con todo lujo de detalles sobre el aparato y la metodología, en su posterior Tratado Elemental de Química. En este mismo periodo, Lavoisier abordó la composición del agua. En un esfuerzo colaborativo logró demostrar, mediante la combustión controlada de aire inflamable, lo que hoy conocemos como hidrógeno y aire eminentemente respirable, el oxígeno, que el agua no era un elemento, sino un compuesto. Este hallazgo fundamental, que socavaba los principios aristotélicos que habían sobrevivido hasta sus días, fue presentado en la Academia y se convirtió en una de las piedras angulares de la nueva química. El ambiente del Arsenal, sin embargo, no solo estaba poblado por la lógica científica y la precisión. La Casa Lavoisier se convirtió en un lugar de sociabilidad y espectáculo científico. La pareja recibía asiduamente a miembros ilustres de la comunidad científica internacional, incluyendo a Joseph Priestley, Joseph Black y Benjamin Franklin, combinando a menudo las cenas con demostraciones de sus aparatos. La magnitud de su instrumental para el análisis y la síntesis del agua era tan imponente que bastaba una demostración de esa envergadura para apabullar al rival más pintado. Paradójicamente, la creciente fama de Lavoisier y su posición como árbitro de la Academia le granjearon una animadversión personal y duradera, la de Jean-Paul Marat. El resentimiento de Marat hacia Lavoisier se remonta a 1779, cuando el periodista y provocador trató de obtener el respeto y renombre que el químico ya empezaba a ganarse.
Uno de los cometidos de la Academia de las Ciencias era arbitrar lo que era científicamente legítimo. Cuando Marat presentó a la Academia sus confusas teorías sobre la materia del fuego, el comité de examinadores, que incluía a Lavoisier, las rechazó, considerando inútil molestarse en darlos a conocer. Marat respondió con una virulenta denuncia, en la que, impulsado por viejos rencores y rivalidades, atacó a Lavoisier como corifeo de los charlatanes y aprendiz de químico, mezclando sus logros científicos con su controvertida carrera en la Ferme General. Esta enemistad, que comenzó como un simple choque académico, presagiaría la tragedia que le sobrevendría en la próxima década. El Manifiesto de la Química Moderna, Nomenclatura y Sentimiento. La segunda mitad de la década de 1780 marcó la culminación del proyecto intelectual de Antoine Laurent Lavoisier, ya con más de 40 años, un período en el que la lúcida precisión de su intelecto se volcó por completo en la consolidación de la nueva química francesa. A estas alturas, gran parte del trabajo experimental fundamental para desmantelar la teoría del flogisto ya estaba realizado, lo que implicó que el derrocamiento del antiguo sistema se convirtiera en una labor esencialmente política y retórica. La oposición a sus ideas antiflogísticas se había consolidado, especialmente en Inglaterra, liderada por figuras como el químico irlandés Richard Kirwan, quien en 1787 publicó su influyente ensayo sobre el flogisto y la composición de los ácidos. Kirwan, al que Lavoisier y sus aliados veían como el portavoz de los defensores del flogisto, reconocía que la hipótesis antiflogística de Lavoisier poseía una sencillez encomiable, pero la tachaba de ser más arbitraria que la teoría de Stahl. La respuesta de la facción francesa fue una maniobra de sofisticación maquiavélica, ideada no solo para refutar a un oponente, sino para difundir la nueva doctrina. A comienzos de 1788, Lavoisier y sus colaboradores publicaron la traducción al francés del ensayo sobre el flogisto de Kirwan. Pero esta no fue una simple traducción, fue un vehículo de propaganda. El volumen incluía artículos de Lavoisier, Berthollet, Fourcroy, Monge y Guiton de Morveau, que rebatían la noción del flogisto sistemáticamente, sección por sección. En este esfuerzo de campaña de persuasión, la figura de Marie-Anne Pierrette Poltze-Lavoisier se reveló como una colaboradora imprescindible, pasando de asistente invisible a promotora activa y abanderada del sistema. Aunque la autoría de la traducción le correspondía, esta apareció con un anonimato relativo, pues era claro para la comunidad que la persona cuyo celo por las ciencias es bien conocido era ella. Su contribución más singular fue el prefacio del traductor que encabezaba la obra. Lejos de ser una mera introducción, este texto era una reescritura de la historia de la química. Ella se dedicó a posicionar a Lavoisier como el fundador de una nueva teoría basada en los hechos, revirtiendo la narrativa de Kirwan, que había sugerido que Lavoisier era un químico aislado y en minoría. Marie-Anne resaltó que la nueva doctrina ya se había impuesto por evidencia a la mayoría de los químicos franceses y hacía énfasis en los elementos de ruptura con el pasado, presentando la nueva doctrina como una verdadera y propia revolución. Además, el prefacio servía para documentar el triunfo moral, destacando las conversiones de figuras clave como Guiton de Morveau, cuyo abandono del flogisto tras visitar el Arsenal era crucial por su prestigio. La guerra de la química era también una guerra de palabras. En 1787, Lavoisier y sus aliados, Guiton de Morveau, Berthollet y Fourcroy, lanzaron el método de nomenclatura química, un nuevo frente lingüístico. La necesidad de reemplazar términos arcaicos como el flogisto era evidente.
Esta obra colectiva se basó en el postulado filosófico de Condillac, que sostenía que el arte de hablar, el arte de escribir, el arte de razonar y el arte de pensar son, en el fondo, el mismo arte. Lavoisier, guiado por este principio, estaba convencido de que un lenguaje bien estructurado forzaría una rápida e inevitable revolución en la enseñanza y la práctica. La adopción de la nomenclatura obligaría a los químicos a seguir indefectiblemente la ruta que ésta les marcara, es decir, a aceptar la teoría antiflogística. El primer objetivo de esta estrategia se cumplió. La conversión de Guyton de Morveau en 1789 fue una demostración temprana y crucial de esta hipótesis. La culminación de esta campaña llegó en 1789 con la publicación de su obra magna, el Tratado Elemental de Química, presentada en un orden nuevo y basada en los descubrimientos modernos. El tratado fue considerado tanto un manifiesto para la revolución química como un manual para nuevos revolucionarios. Lavoisier tenía claro que su objetivo era la fluidez y la transparencia expositiva, lo que implicaba demoler el destartalado edificio de la química y empezar la reconstrucción desde cero. En el prefacio, Lavoisier utilizó la idea de que la obra era útil incluso para los estudiantes noveles o primerizos, lo que insinuaba que todos los químicos, independientemente de su edad o experiencia, debían hacer borrón y cuenta nueva. El tratado era una declaración de principios que recogía el espíritu de la revolución química de Lavoisier. Lavoisier, que había aplicado el espíritu de la contabilidad llevado a extremos geniales en sus funciones administrativas, usó este trabajo para reafirmar que la ciencia física se compone de una serie de hechos, las ideas que los evocan y las palabras que los expresan. En la obra se exponía el sistema del oxígeno y se incluían sus experimentos cruciales, como la cuantificación del calórico, realizada con Laplace entre 1781 y 1783. La integración de la imagen y el texto fue vital en la difusión de este manifiesto. Las 13 ilustraciones que acompañaban el tratado fueron dibujadas y grabadas por Madame Lavoisier. Estas imágenes eran de una precisión notable, diseñadas bajo la tutela del pintor neoclásico David. Los instrumentos se disponían en el mismo orden en que se presentaban los experimentos fundamentales en el tratado. Además, Paul C. Lavoisier se aseguró de que su contribución no fuese ignorada, pues firmó las planchas con la inscripción Paul C. Lavoisier Sculpsit. Esto no solo demostraba la capacidad técnica de la esposa de Lavoisier, sino que ofrecía una prueba ocular de que la química lavoisieriana era la vanguardia científica. Este período de triunfo intelectual coincidió con el inicio de la Revolución Francesa. En marzo de 1789, el mismo año de la publicación del tratado, Lavoisier, entonces con 45 años, se presentó a las elecciones como representante del tercer estado por el distrito de Villefrancourt. Con el tratado en mano, Lavoisier utilizó una estrategia política y social cuidadosa. Preocupado por la apariencia de su manifiesto, mandó encuadernar en piel granate 4 copias para obsequiar a la realeza, el rey, la reina, el conde de Provenza y el conde de Artois. Para asegurar el reconocimiento internacional de la nueva química francesa, también envió copias a figuras clave como Benjamin Franklin en febrero de 1790. En su carta a Franklin, Lavoisier explicaba que había procurado alcanzar la verdad basándose en coordinar hechos y de suprimir la teoría tanto como me ha sido posible, revirtiendo el sentido del pensamiento en la disciplina de hipótesis a fenómenos y de la observación y el experimento a la teoría. El año 1789, que vio la consolidación de la revolución química con la publicación del Tratado Elemental de Química, marcaría, sin que él pudiera preverlo, el comienzo de un período turbulento que lo afectaría personalmente.
Madame Lavoisier, escribiendo en octubre de 1789, consideró el tratado el último fruto de su tranquilidad familiar, presagiando que a partir de ese momento la química sería abandonada y los asuntos públicos solos nos ocupan. La revolución devora al genio y el silencio de la balanza. El año 1789 marcó la cima del triunfo profesional de Antoine Laurent Lavoisier, con la publicación de su seminal Tratado Elemental de Química, pero coincidió trágicamente con el estallido de la Revolución Francesa. Aunque el químico, ya en sus 46 años, había creído que el período turbulento iniciado con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 pronto amainaría, la turbulencia se intensificó. La atmósfera de hostilidad social era tan palpable que se le solicitó retirar el famoso retrato que David había pintado de él y su esposa, por temor a que su imagen de opulencia despertara la ira del público. A pesar del caos político creciente, el rigor científico de Lavoisier se mantuvo firme. Durante estos años difíciles, entre los 46 y los 49 años de edad, se dedicó a sus últimos trabajos cruciales, centrados en comprender cómo el cuerpo humano funcionaba según los principios de la química del oxígeno. Entre 1790 y 1792, continuó las investigaciones sobre la respiración y la transpiración junto a su joven colaborador, Armand Séguin. Los experimentos, que requerían sofisticados instrumentos de medición, buscaban determinar los principales procesos del cuerpo humano como resultado de las reacciones químicas del oxígeno. Las memorias resultantes, algunas de las cuales llevan el nombre de Séguin en primer lugar, buscaban ser la demostración más contundente de la nueva química. Estos trabajos debían haber formado parte de un proyecto editorial más vasto y ambicioso, los Mémoires de Physique et de Chimie, es decir, las memorias de física y de química. Concebida alrededor de 1792, esta obra era esencialmente una historia de la química moderna y una recopilación de todos sus trabajos presentados en la Academia a lo largo de 20 años. El proyecto era de tal magnitud que debía abarcar aproximadamente 8 volúmenes, y Marie-Anne Lavoisier había encargado dibujos para ilustrar los complejos aparatos utilizados en los estudios sobre la respiración y la transpiración. Sin embargo, el destino político del químico se cerraba. A pesar de haber abandonado la contrata general 3 años antes y su puesto como administrador de la pólvora en agosto de 1792, su riqueza, acumulada en gran parte a través de la Ferme Générale, la recaudación de impuestos para el gobierno, lo convirtió en un objetivo. De hecho, Lavoisier había acumulado un beneficio total de 1.200.000 libras para 1786, una fortuna considerable que ahora se volvía en su contra. La toma de la Bastilla marcó el inicio del período turbulento que lo afectaría profundamente. En septiembre de 1793, oficiales de la Convención Nacional, actuando en nombre del Comité de Salud Pública, se presentaron en su domicilio del 243 del Boulevard Madeleine para incautarse de sus papeles. El químico pidió permiso, que se le concedió para estampar su sello personal en el paquete confiscado. Si bien el informe oficial indicó que esta solicitud se hizo no por desconfianza, sino por mantener un orden, su temor era que sus enemigos pudieran introducir algún documento falso entre las cartas de sus colegas científicos. Los documentos, que incluían correspondencia con figuras como Joseph Priestley y Benjamin Franklin, fueron confiscados, demostrando que su vida y obra estaban siendo sometidas a un nuevo examen
bajo el peligroso contexto del terror. El 10 de septiembre de 1793, fecha que en el calendario retrospectivo de la Revolución se consideraba el 24 de Fructidor del año 1, el peligro ya era extremo. El periodista y agitador Jean-Paul Marat, quien había sido humillado por Lavoisier en el ámbito científico años atrás, había utilizado su prensa para difamarlo, devolviéndole el golpe al acusarlo de ser un corifeo de los charlatanes, es decir, un líder de impostores. La convención ordenó la detención de todos los antiguos asentistas generales el 24 de noviembre de 1793. Lavoisier, con 50 años, se hallaba ante una encrucijada, pero eligió batallar en lugar de huir. Durante los 3 días que evadió el arresto, escribió cartas a los comités de la convención. En ellas, Lavoisier invocaba su vocación científica como prueba de su inocencia. En la misiva al Comité de Educación Pública, argumentó que había abandonado la contrata general hacía 3 años y que sus publicaciones, como la Méthode de nomenclature chimique, el método de nomenclatura química, y el Traité élémentaire, el tratado elemental, eran la prueba de que su principal objeto de interés siempre habían sido las ciencias. Incluso, sugirió que se le permitiera seguir cumpliendo su cometido en la comisión de pesos y medidas, en lugar de ocuparse de las tediosas cuentas de la contrata. A pesar de que el químico se entregó voluntariamente, fue arrestado y encarcelado como antiguo fermier general, es decir, como antiguo recaudador de impuestos. Los contratistas fueron recluidos y obligados a examinar y presentar sus cuentas, una tarea que Lavoisier, con su espíritu de la contabilidad llevado a extremos geniales, completó a finales de enero de 1794. No obstante, la presentación de los asuntos contables era sumamente técnica y el tribunal revolucionario no estaba dispuesto a atender a las sutilezas legales o financieras. La decapitación de los ricos en la guillotina se había popularizado jocosamente como acuñación de moneda en la Place de la Revolución, la Plaza de la Revolución. Se cree que la envidia profesional desempeñó un papel importante. Antoine Fourcroy, antiguo protegido de Lavoisier y miembro influyente del Club Jacobino, intentó en vano interceder por su mentor. Robespierre, el presidente del comité, se negó a escuchar, obligando a Fourcroy a retirarse bajo graves amenazas, demostrando que en la atmósfera del terror, la defensa de un gran hombre era peligrosa. Lavoisier fue condenado a muerte, acusado de fraude en el comercio del tabaco y de complot contra la nación. El 8 de mayo de 1794, el químico de 50 años fue ejecutado, perdiendo la vida a manos del terror jacobino. Su esposa, Marie-Anne, se quedó huérfana y viuda en un solo día. Antes de morir, Lavoisier redactó una última carta. Aunque formalmente dirigida a su primo, Auger de Villers, él sabía que estaba escribiendo para la posteridad. En este documento final buscó consuelo en los seres queridos, afirmando que se sentía tranquilo de espíritu y preguntando: ¿qué más se puede pedir cuando doy por ganado todo lo que no voy a perder? Al día siguiente de su ejecución, Joseph Louis Lagrange, colega y ex académico que había colaborado recientemente con Lavoisier, pronunció una de las más conmovedoras elegías a la ciencia moderna. Ha bastado un instante para cegar su cabeza, pero habrán de pasar 100 años para que nazca otra igual. Marcellin Berthelot, biógrafo posterior, lamentaría la trágica ironía de que, cuando Lavoisier parecía destinado a terminar su vida en la apoteosis del triunfo y a ser un nuevo Newton, se viera envuelto en la tempestad revolucionaria y conducido al cadalso. La lucha de la viuda por la memoria inmortal. La guillotina no solo cegó la vida de Antoine Laurent Lavoisier en mayo de 1794, sino que también
interrumpió bruscamente el vasto proyecto editorial y científico que había cultivado durante más de 2 décadas. Sin embargo, su muerte prematura, a los 50 años, lejos de disolver su legado, encendió una nueva misión vital para Marie-Anne Pierrette Pauls Lavoisier, la viuda, quien resurgió como la abanderada y defensora inquebrantable de su memoria. Ella no solo enfrentó la devastación personal y financiera que siguió al terror jacobino, sino que dedicó las décadas siguientes a una compleja operación cultural y editorial cuyo objetivo principal era doble: asegurar la supervivencia material del trabajo inconcluso de su esposo y, al mismo tiempo, establecerlo frente a la posteridad como el único y legítimo fundador de la química moderna y como un mártir de la revolución. La primera tarea urgente de la viuda fue rescatar el corpus científico en curso, un esfuerzo que se inscribió en su función previa como asistente, organizadora de archivos y directora de laboratorio. El proyecto más ambicioso de Lavoisier en el momento de su detención era la publicación de los Mémoires de physique et de chimie, es decir, las Memorias de Física y de Química, una obra que él concebía como una suma de todos sus trabajos leídos en la academia a lo largo de 20 años. La colección estaba destinada a ser esencialmente una historia de la química moderna y se había planificado que constara de aproximadamente 8 volúmenes. Algunos indicios sugieren que la impresión del primer volumen había comenzado durante la detención de Lavoisier entre finales de 1793 y principios de 1794. La viuda, decidida a completar este monumento, reanudó el proyecto editorial alrededor de 1796. Inicialmente, buscó la colaboración de Armand Séguin, quien había sido el joven asistente de Lavoisier en las investigaciones cruciales sobre la respiración entre 1790 y 1792. Séguin, quien había trabajado estrechamente con Lavoisier, poseía en ese momento los registros de laboratorio que cubrían los últimos años de investigación, un periodo posterior a 1788. Sin embargo, esta colaboración, después de la muerte de Lavoisier, se desmoronó rápidamente a causa de un conflicto de atribución y de narrativa histórica. Séguin se negaba a acatar las directrices de Marie-Anne, quien buscaba retratar a su esposo como el único artífice de la revolución química. Séguin argumentó que el trabajo había sido una empresa conjunta y era reacio a atacar a los responsables de la condena. Como Marie-Anne deseaba incluir en el prefacio, la viuda consideraba que Séguin estaba atribuyéndose un crédito excesivo por el trabajo que ella quería presentar como propiedad exclusiva de su marido. Este litigio tuvo una consecuencia material devastadora para el archivo histórico. La ruptura de las relaciones con Séguin significó que la viuda perdió los registros de los últimos años que el asistente tenía en su poder y que hoy se consideran perdidos. A pesar del fracaso de la colaboración con Séguin, Marie-Anne siguió adelante con su empresa. Finalmente, logró reunir 2 volúmenes de las Memorias de Física y de Química con el material que encontró ya impreso. La obra fue distribuida en 1805. Consciente del carácter fragmentario de la edición, Marie-Anne distribuyó copias, aunque la obra no se publicó oficialmente. En una carta a Pictet, ella explicaba que enviaba un ejemplar de esta obra incompleta para que contribuyera a rendir justicia a su memoria. Su prefacio a las memorias fue una parte integral de su estrategia de memoria. La nota, de tono sincero y emotivo, reescribió la historia de la química para el público posrevolucionario, al igual que lo había hecho en su traducción del ensayo sobre el flogisto de 1788. Marie-Anne resaltó que la colección contenía una memoria, probablemente de 1792,
en la que Lavoisier reclamaba, de acuerdo con los hechos expuestos en ella, que esta nueva teoría química le pertenece. Esto fue crucial para asegurar la prioridad y la figura de Lavoisier como el único fundador ante sus contemporáneos y la posteridad. El perfil que emergía de este monumento editorial era el de un hombre virtuoso y sereno que, en las palabras de su esposa, había continuado trabajando con calma y coraje en un trabajo útil para la ciencia, incluso mientras se premeditaba su asesinato. Más allá de la batalla editorial, Marie-Anne se convirtió en la guardiana y coleccionista del archivo físico de su esposo. Esto incluía la vasta colección de instrumental de laboratorio y, crucialmente, los 14 registros de laboratoire manuscritos encuadernados, es decir, los registros de laboratorio manuscritos y encuadernados, que contenían los relatos de los experimentos realizados en París entre 1772 y 1788. Ella había participado activamente en la organización y escritura de estos cuadernos, a veces como secretaria, y ahora aseguraba su conservación. La importancia de su labor de custodia se evidencia en que estos archivos, aunque ya no estaban en producción, continuaron siendo un recurso vital. Científicos de la nueva generación, como Jean-Baptiste Biot, se beneficiaron de su celo. En 1816, Biot consultó y publicó extensos fragmentos de las notas originales y los resultados de los experimentos realizados por Lavoisier y Laplace entre 1781 y 1782, que se temía que se hubieran perdido. Biot agradeció públicamente a Marie-Anne en la prefación de su Traité de Physique, es decir, su Tratado de Física, destacando que le había permitido acceder a los manuscritos originales que contenían los detalles de las operaciones, elogiándola como una persona tan digna, por sus luces, de haber sido la compañera de un hombre de genio. Este acceso garantizado a los documentos probaba el valor científico de la obra de Lavoisier y la eficacia de la viuda como guardiana. El acto final y más significativo de Marie-Anne, ya en la vejez, para asegurar la memoria de su esposo, fue la disposición definitiva de los registros. En 1835, a pocos meses de su muerte ocurrida en 1836, Marie-Anne donó los 14 registros de laboratorio manuscritos y encuadernados a François Arago, el secretario perpetuo de la Academia de las Ciencias. Al ceder estos documentos, que habían sido manipulados y revisados por ella a lo largo de las décadas, a la más alta institución científica francesa, Marie-Anne Lavoisier garantizó su supervivencia y acceso futuro para los científicos. El legado de la secretaria se transformó así en una donación histórica, asegurando que los cimientos de la revolución química, a pesar de la violencia revolucionaria, quedaran para siempre bajo la custodia de la posteridad.